Bienvenidos a una emisión más de Nuestros Autores, programa que hemos venido desarrollando en la Universidad Pedagógica Nacional para compartir la diversidad, la riqueza, la experiencia de las diferentes unidades de la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de dos académicos de la unidad 253 de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, de Los Mochis, Sinaloa, el doctor Fortunato Ruiz Martínez, quien es además actualmente director de la unidad, y el doctor Ernesto Guerra García. Del doctor Fortunato Ruiz Martínez, comentar que él es, además de director, doctor en Ciencias Políticas y quien ha desarrollado trabajos en el campo de la interculturalidad. En el caso del doctor Ernesto Guerra García, académico de nuestra universidad también, de la UPN Los Mochis, y quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y además académico de la Universidad Autónoma Indígena de México en el estado de Sinaloa. Pues bienvenidos a este programa. Vamos a comentar precisamente en torno a un texto, un libro que editaron con apoyo de la Universidad de Sinaloa, con la Universidad Autónoma Indígena de México y con la Universidad Pedagógica Nacional, Los Mochis, que es Políticas Públicas para la inclusión de las comunidades indígenas de Sinaloa en la sociedad de la información. Maestro Fortunato Ruiz, ¿nos podría precisamente comentar sobre el sentido del texto, el origen, qué es lo que nos lleva precisamente a desarrollar este trabajo? Primero que nada, agradecerles la oportunidad que nos dan de mostrar el producto de investigaciones que se hacen sobre todo en provincia. El darnos la oportunidad de compartir con ustedes algunas experiencias que tienen pues más de 10 años que se están realizando y que a partir del 2009 empezamos a concretar ya en textos académicos. Este libro surge a partir de la experiencia que hemos vivido desde el momento en que somos parte de una comunidad indígena de la sindicatura de Charay, de que en nuestra universidad tenemos la licenciatura en educación primaria y preescolar para el medio indígena y además que soy maestro de políticas públicas de la licenciatura en intervención educativa. Y todo eso nos ha permitido a nosotros concretar algunas acciones, algunos resultados para socializar lo que debe saberse acerca del apasionante mundo de los indígenas. Qué bueno que la Universidad Pedagógica se relacionó con gente de la Autónoma Indígena de México, con la Universidad Autónoma del Estado de México, que es el otro autor, el doctor Eduardo Sandoval Forero, que trabaja lo étnico a nivel internacional. Y bueno, en conjunto hemos tratado de concretar todos los resultados en este documento y en otro libro llamado Etnorregión Yoreme en Sinaloa. Lo que queremos es resaltar el cómo vive el indígena, las necesidades que tienen para entrar al mundo a la sociedad de la información en esta era de la globalización, la necesidad de implementar políticas públicas pero de manera sincrónica, adecuada, no fuera de tiempo, no desfasada, y que nos permita que vivan y disfruten las bondades de lo que vienen siendo los sistemas de información de las CNTIC, para que de alguna manera mejoren en su formación personal, su formación académica, pero también en sus relaciones sociales. Eso es lo que buscamos en este primer texto. Su título del libro, Un estudio de las asincronías. ¿Por qué este es su título, doctor Ernesto? Sí, precisamente, digamos, es de corte metodológico el hablar de las asincronías. Porque por un lado nosotros investigamos lo que es la cultura occidental, que es la cultura a la cual nosotros nos adscribimos, y la cultura occidental tiene políticas públicas orientadas al interculturalismo, que es lo que el Estado quiere hacer con la diversidad cultural, en este caso para el grupo Yoreme Mayo, que es el que nosotros trabajamos. Pero por otro lado observamos los tiempos, las aspiraciones del grupo Yoreme, y el grupo Yoreme en tiempos está orientándose a otros derroteros muy diferentes a lo que nosotros como occidentales queremos para ellos. Entonces ahí se presenta
metodológicamente una contradicción, ¿verdad? Por un lado lo que nosotros queremos y por otro lado lo que en realidad aspiran las comunidades indígenas del norte de Sinaloa. Comentaban precisamente que en la propia Universidad Pedagógica Nacional se atiende a través de la licenciatura en el medio indígena a profesores que están adscritos al grupo Yoreme Mayo. ¿Podría precisamente comentar esta experiencia que tienen en la UPN y que supongo que es uno de los elementos primordiales para el desarrollo del texto? Definitivamente desde que asumimos nosotros la dirección de la unidad y vimos la existencia de la licenciatura en educación para el medio indígena, tanto primaria como preescolar, empezamos a ver qué es lo que se requería y qué es lo que se hacía. Ahí en esa licenciatura están participando profesores que no tienen la licenciatura, pero que ya están frente a grupo en el medio indígena, que lo único que estamos haciendo es profesionalizarlo, darles una licenciatura. De ahí que un requisito es que lleven una constancia de que están trabajando en una escuela, ya sea inicial, preescolar o primaria, en una comunidad indígena, y que tengan cierto dominio de lo que viene siendo ahora sí que su lengua, ¿no? Los profesores la manejan. Estamos haciendo, aparte de darles la formación académica, hacemos lo que viene siendo darle vida a los ritos, a las tradiciones, a la lengua, e implementamos un programa que se llama Nido de Lenguas, que nos ha permitido fortalecer en la práctica de los profesores, en el contexto donde están los niños, dándoles talleres, dándoles cursos, enseñándoles a bailar pascola, la danza del venado, los judíos, los matachines, y eso nos permite a nosotros darle vida a lo que es la formación del futuro profesional de la educación para el ámbito indígena, pero in situ, allá en donde realmente se vive, se siente y se disfruta el apasionante mundo de los indígenas. Es decir, que el propio texto fue buscar como alternativas para generar políticas públicas diferentes a las que en cierta manera se han venido institucionalizando años atrás. Comentábamos esto antes de entrar al programa, sí, de efectivamente, que generalmente hay un aspecto primordial en que muchas de las políticas se determinan sin la participación de los sujetos. Doctor Ernesto, ¿nos podría comentar sobre este punto? Y que va ligado también con el capítulo 1, la ciudadanía intercultural. Así es. Lo que pasa es que gran parte de las políticas que se habían generado en el país y que se siguen generando aún en día, pues digamos, se hacen sin la participación de los actores. Digamos, gran parte de las políticas se hacen sin la participación de los Yoremes Mayo, que son los que a final de cuentas van a recibir esas políticas. A la hora de la hora, los Yoremes se sienten discriminados, desfasados. Por ejemplo, hablando de la cuestión lingüística, hay un desfasamiento, un desplazamiento de la lengua Yoreme Mayo por parte del español. Por eso se implementó el nido de lenguas aquí en la UPN, porque precisamente hemos visto cómo el Yoreme, como lengua, el Yoreme Mayo, se ha desplazado. Hace 20 años, los niños en una comunidad que se llama Capomos hablaban el Yoreme como primera lengua. Ahorita, antes de la llegada del doctor Fortunato Ruiz Martínez, prácticamente todos ya habían perdido su lengua madre y se habían adscrito a la lengua, al español. Eso dentro de la cultura yoreme es muy grave. Los viejos cobanaros, los gobernadores tradicionales, están haciendo un esfuerzo por que su lengua no desaparezca. Y en eso también, pues, la Universidad Pedagógica Nacional, a través de, digamos, los cursos, la educación que se hace con los mismos maestros que son de origen yoreme, están apoyando al rescate de las lenguas, de las culturas, de la cultura, de la cosmovisión y de un gran mundo, como dice el doctor Fortunato, al que pertenecen los Yoreme Mayo. ¿Cómo ir construyendo esta ciudadanía intercultural? O sea, ¿cuál sería la propuesta, la orientación que ustedes precisamente van mencionando en el texto? Sí, la propuesta no es precisamente de nosotros, ya hay teóricos
que han ido avanzando, como Kim Lika, un autor canadiense que propone los derechos poliétnicos. Todos los ciudadanos de todos los países estamos adscritos a alguna cultura y tenemos el derecho de que se respete nuestra cultura. En el caso de los yoremes, ellos tienen el derecho de que su cultura sea respetada. Afortunadamente, también hay legislación al respecto que no se ha puesto en práctica. Hay derechos de las lenguas indígenas. Muchos documentos oficiales deberían de estar en la lengua. Por ejemplo, la Constitución mexicana debería de estar en la lengua yoreme y ahorita prácticamente no está. Muchos documentos acerca de su cultura tampoco están. Pero pues nosotros hemos venido trabajando también un poco en ello, claro, con la participación de los yoremes. Este libro y otros también forman parte de ese impulso que estamos tratando de hacer por darle visibilidad al pueblo yoreme. Esa es una de las premisas ahora de la UNESCO. Los pueblos, para poder que prevalezcan, tienen que ser visibles ante las leyes, visibles ante la comunidad, visibles ante la sociedad. Y en este caso, la sociedad de la información pudiera permitir una mayor visibilidad del pueblo yoreme. Muy bien, y en ese punto, doctor Fortunato, precisamente un elemento que llama la atención del título del texto es en la sociedad de la información. ¿Cómo entra esta discusión de la sociedad de la información en términos de las políticas públicas de la inclusión de estas comunidades indígenas? Primero tenemos que empezar por lo que maneja Sandoval, que viene siendo la lengua. La lengua es el punto próximo a su identidad. Ya tienes la lengua, pero esa lengua la vamos a perder si nos metemos al mundo de la globalización. ¿Cómo hacerle para que la globalización no destruya esa identidad del yoreme? De ahí es donde se requiere que implementar políticas públicas para gestionar, hacer gestión del uso público, por ejemplo, de las NTICs, para que en su lengua empiecen a manejarse la información desde lo local, pero pensándolo de manera global, sin sacarlos de su contexto, sin sacarlos de su entorno. Puede haber muchas ideas, muchos proyectos, pero aquí se tiene que aterrizar y nosotros estamos pensando en aterrizarlo desde nuestra licenciatura, desde nuestra unidad, a partir de ese programa de Nido de Lenguas. Podemos convivir y sobrevivir con diferentes personas, con diferentes ideas, pero si homogenizamos criterios en las comunidades, creo que la convivencia, el cohabitar, sería más agradable y más benéfico para ellos. Porque ahorita sabemos que la sociedad del conocimiento está de moda, pero también tenemos nosotros que esta sociedad del conocimiento nos orienta a una sociedad de la información. Para eso existe un derecho a la información, que ya está incluso publicado en el gobierno del Estado de Sinaloa. Y el derecho a la información nos viene dando la garantía de tener acceso a todo lo que el yoreme debe saber para conocer sus derechos, rescatar sus ideas, solicitar apoyos para el rescate, para la conservación y el rescate de toda su cultura, ¿no? Sus tradiciones. Entonces, si entendemos que la lengua es lo más próximo que hay a su identidad, si sabemos que el yoreme debe de estar dentro del mundo de la sociedad del conocimiento y que la sociedad del conocimiento nos va a mandar a algo más amplio que se llama sociedad de la información, pues estamos hablando ya de algo más grande que es la globalización. Entonces desde lo local tenemos que pensar hacia lo global. Para eso pues tenemos que darles a conocer al menos los decretos o las leyes que existen sobre el derecho al acceso a la información. Y eso dáselo a entender como un derecho, como un garante que ellos deben de tener para poder conocerlo, acceder y aplicarlo. Si no lo implementamos, si no lo hacemos, entonces estamos hablando de tierra muerta, de letra muerta. Incluso existe un organismo que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Hemos tenido al representante nacional allá, le ha gustado, ha convivido, hemos tenido foros de interculturalidades allá,
Pero la idea de nosotros es que no quede en foros ni quede en cosas relumbrantes, ¿no? Queremos que se vea desde lo local la importancia que esto tiene para el desarrollo, conservación de lo que vienen siendo los pueblos indígenas en este asunto de la sociedad de la información. Juega un papel muy importante, en este caso la Universidad Pedagógica Nacional, precisamente para ir recuperando esta posibilidad de poner en el papel la trascendencia del Yoreme Mayo. Pero sin embargo la UPN no solamente es la única institución, lo comento por el trabajo que realiza el doctor Ernesto en la Universidad Autónoma Indígena de México, cómo finalmente las instituciones pueden vincularse a través de los propios académicos y poner de las dos instituciones, en este caso, las posibilidades de un trabajo en conjunto, por un lado la investigación, pero por otro lado la búsqueda de alternativas, de propuestas que lo impulsen. Doctor Ernesto, ¿nos podría comentar en el caso de esta vinculación entre la UPN y la Universidad Autónoma Indígena de México, cómo se ha podido encontrar otro tipo de alternativas ante esta situación? Claro, primero nosotros no podemos negar que estamos en un medio intercultural. De hecho, a lo mejor se nota, pero nosotros también estamos influidos por la cultura de Yoreme. Y ya después de cierto tiempo nosotros también somos yoremes, ¿verdad? Porque o sea, que ya no es una cuestión exclusivamente de nacimiento, sí, sino más bien cultural. Sí, de adscripción cultural. Ajá. De hecho, se es yoreme cuando uno se adscribe a ese grupo cultural y porque se convive cotidianamente con los yoremes. Entonces, en todas las instituciones de educación superior, en la Universidad Autónoma Indígena de México, en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, pues el contacto directo nos hace, a final de cuentas, que nos preocupemos por esa cultura, porque a lo mejor también nosotros formamos parte de esa cultura. Afortunadamente, nosotros comenzamos desde varias aristas. Una es la arista de la investigación. En la Universidad Autónoma Indígena de México surgió prácticamente como un proyecto de investigación para el grupo Yoreme, aun cuando después se amplió a otras etnias, a otros grupos étnicos del país. Y la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa ha estado trabajando fuertemente sobre la formación de los docentes en el medio indígena, ¿verdad? Que son aspectos que inciden directamente en la comunidad. Claro, dentro de nuestras universidades, pues participan profesores que son yoremes, nacidos yoremes, y que han influido bastante en nuestra formación. Digamos que las universidades tienen que también obedecer y atender a la sociedad, que en este caso es una sociedad intercultural. Nosotros mismos participamos cotidianamente de la interculturalidad. Aprovechando dos términos que están presentes en el trabajo, uno la inclusión y otro la interculturalidad, ¿cómo entran en juego precisamente estos dos elementos como conceptos que están dentro del propio texto de la propia investigación? Ponerlos dentro de, y la otra era la interculturalidad. Acuérdate que dentro de una comunidad existen diferentes grupos con diferentes culturas, diferentes ideas, aunque formen parte de la misma comunidad. Entonces la idea es homogeneizarlos, tratar de culturalizar de tal manera que se tengan la misma aspiración, los mismos propósitos, los mismos objetivos. Si nosotros no logramos incluirlos, pero de manera real, de manera verdadera, a esta sociedad de la información, utilizando el derecho a la información, y el derecho a la información es parte del derecho público, ¿no? Es parte de las cuestiones normativas, jurídicas. Si nosotros logramos homogeneizar, socializar lo que existe, que lo conozcan, y logramos incluirlos en esta sociedad de la información a las comunidades indígenas, ellos tendrán más capacidad para poder involucrarse en este caso en el manejo, en el uso de lo que viene siendo las NSTIC para su desarrollo personal,
pero también comunitario y sobre todo el asunto profesional. Bien. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación es uno de los elementos que están presentes en el capítulo 3 del propio libro. ¿En qué consiste? Ya efectivamente el doctor Fortunato lo va mencionando, pero me queda la impresión de que pudiera también interpretarse en una variante como hay que colocar computadoras con servicio de internet en estos lugares y con eso se cumpliría este asunto de la inclusión y la interculturalidad, o va más allá que simplemente dotar de tecnología a las comunidades. No, de hecho va mucho más allá, ¿verdad? Definitivamente las nuevas tecnologías de información y comunicación no nada más tienen que ver con el internet. De hecho el uso de celulares, el uso de todas las tecnologías existentes forma parte de, pero también en realidad aquí hay elementos contradictorios que también los estamos presentando en el libro. Por un lado parece ser que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son procesos aculturadores, pero por otro lado, los mismos grupos étnicos se han manifestado, por ejemplo, en varios tratados internacionales, el Tratado de Túnez, el Tratado de Ginebra, en donde los indígenas mismos solicitan ser incluidos dentro de la sociedad de la información y no formar parte de esa brecha digital. En esos tratados se ha hecho patente que si se pertenece a la brecha digital, entonces se encuentran en desventaja con respecto digamos, a la sociedad occidental. Entonces los mismos indígenas solicitan formar parte de esa sociedad de la información. En el caso de los yoremes desde cuando Bachomo, que fue uno de los líderes yoremes, perdió la batalla en la revolución, ellos prácticamente su aspiración fue formar parte del todo nacional. Sin embargo, por cuestiones de política indigenista no se les ha permitido la inclusión total y eso ha dificultado, las relaciones interculturales. Ahora, con la nueva era, con las nuevas tecnologías de la información, con nuevas posibilidades, creo que ahora pudiera ser factible que ellos pudieran participar en el todo nacional de una manera más ventajosa, más digna, ¿verdad? Como realmente ahorita se encuentran. Ahorita la gran mayoría de los yoremes pues no forma parte de las nuevas tecnologías de la información, no forma parte de la sociedad de la información. La mayoría se encuentran en el campo, quizás desconozcan completamente la mayor parte de las tecnologías. Aquí reflexionamos, pues viven bien, la mayoría comen bien, creo que el término pobreza ahí es entre comillas, es pobreza en el sentido de que no cuentan con muchos de los servicios, pero digamos dentro de su ambiente natural hay sanidad, son sanos, y a lo mejor ellos viven bien y nosotros estamos tratando de incluirlos a fuerza dentro de nuestras aspiraciones de que todo el mundo participe en la sociedad de la información. En ese sentido hay como una especie de contradicciones, ¿no? Algunos sí quieren entrar, otros no quieren entrar, la mayoría no está dentro de la sociedad de la información, pero sí sería beneficioso que entraran en cierto sentido, pero en otro sentido pudieran estar en peligro de perder esa libertad que tienen del contacto que tienen con la naturaleza. Sí. Son contradicciones y a esas contradicciones nos referimos con las asincronías, ¿verdad? Son las contradicciones, las asimetrías en el tiempo vienen siendo las asincronías. Nos quedan unos cuantos minutos para el término del programa. Me gustaría que doctor Fortunato nos pudiera comentar algún elemento que considere relevante destacar del texto que hoy nos convoca. Mira, hablar de políticas públicas para la inclusión de las comunidades indígenas
de Sinaloa en la sociedad de la información es hablar de un gran compromiso. En este texto se hace un recorrido de todas las consideraciones que debemos de asumir para hacerlo realidad. Incluso hacemos cita de algunos eventos cumbre, pues, donde se da a conocer la necesidad que hay para la inclusión de las comunidades indígenas en el área de la información. Aquí mismo presentamos la necesidad que hubo de socializar el manejo de las NSTIC para las comunidades indígenas, incluso un taller que se hizo por noviembre del 2005 para que los indígenas se entraran a este conocimiento. Aquí el asunto es de socializar, es de dar a conocer, es de cacaraquear. Afortunadamente allá hay una idea, hay fines concretos, hay metas claras, hay un rumbo firme en darle vida a esto por ser parte de una comunidad indígena. Y lo más importante es que el actual gobierno, encabezado por Manuel López Valdés, gobernador del estado, pues le está dando importancia, le está dando relevancia al asunto de la cobertura educativa en el estado, al incremento de la matrícula y a la facilidad de las tecnologías en las escuelas. Y esto fortalece aún más la aspiración que tenemos como docentes, como investigadores, pero también como personas, porque tenemos un aliado y ese aliado esperemos que con los proyectos que le vamos a presentar nos siga dando el apoyo y el aval para hacer realidad esto. No hay que olvidar algo, nosotros estamos en la idea, también estamos en la idea de que si el yoreme es feliz con lo que tiene, si come, si vive, si tiene tiempo para convivir con la familia, pues qué bueno. Pero pensamos que puede ser más feliz, más rico intelectualmente hablamos, si entra a la inclusión de la sociedad de la información. Muy interesante, muy bien. Doctor Ernesto, quisiera muy brevemente comentar algo sobre el texto que quisiera poner en la mesa. Sí, nada más recalcar que nosotros lo que estamos tratando de hacer con estos documentos, con este libro y otro libro que se llama Etnorregión Yoreme en Sinaloa, es darle visibilidad al pueblo yoreme. El pueblo yoreme existe. En México se centra mucho la atención en los grupos, digamos, locales e incluso del sur, pero en el norte también hay una diversidad rica e interesante que hay que atender. Y que la Universidad Pedagógica Nacional tiene esta posibilidad y esta fortuna de estar prácticamente presente en todo el país y que nos da también la posibilidad de intervenir y estar en las discusiones y en la generación de propuestas para crear condiciones mucho más favorables. Pues agradecemos a nuestros dos acompañantes, al doctor Ernesto y al doctor Fortunato. Por cierto, hoy 20 de mayo del 2013 es cumpleaños del doctor Fortunato. Felicidades, que creo que tenemos esa posibilidad además de compartir este espacio. Pues muchísimas gracias y esperemos que exista la posibilidad de continuar con este diálogo. Muchas gracias por parte de la Universidad Pedagógica Nacional.